por, por muchos autores científicos del área de la metodología e incluso epistemología, como por ejemplo técnicas, estrategias, procedimientos, em, todos aquellos pasos sistemáticos que se emplean para realizar un estudio investigativo. Eso es lo que conocemos como metodología de la investigación. Sin embargo, ya en el nivel en que ustedes están, que están realizando un diplomado, siempre es importante ir como que un poquito más allá, más que hablar de la metodología de la investigación, es hablar acerca de esas técnicas, procedimientos, pasos, pero desde el punto de vista epistemológico. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué va a ser tan adecuado que ustedes conozcan acerca de la epistemología? Porque la epistemología es el estudio del conocimiento científico. Y ya cuando nosotros investigamos y plasmamos nuestros resultados de investigación en un trabajo, llámese tesis, llámese artículo científico, llámese monografía, como en el caso de ustedes, de alguna u otra manera ya nosotros estamos haciendo un estudio de ese conocimiento científico porque nuestra investigación ha arrojado algunos resultados. Entonces, teniendo en cuenta esto, cada investigador, de acuerdo a sus intereses, a sus deseos, a sus concepciones, a sus experiencias, va a definir paradigmas, enfoques y métodos diferentes que las va a aplicar en su investigación. Y eso es lo que conocemos como la construcción del conocimiento. Y precisamente eso es lo que van a hacer ustedes con su estudio. O sea, ya para ustedes poder obtener su título, van a presentar un trabajo final. Ese trabajo final va a representar la construcción del propio conocimiento individual de ustedes, dependiendo de esas experiencias, dependiendo de esas concepciones que ustedes tengan sobre un tema específico, obviamente relacionado con el diplomado que están realizando. Ahora, ¿cómo iniciar el proceso investigativo? Bueno, ya hemos hablado de un elemento bien importante que es el enfoque epistemológico, ¿ok? Ya, ya explicamos un poquito qué es la construcción de ese conocimiento, el estudio de ese conocimiento científico, pero a su vez, este puede ir enfocado o tener varios enfoques, el que llamamos el positivista, el interpretativo y el crítico reflexivo. ¿Qué sucede? Bueno, que en nuestra área, que es el área administrativa, el área contable de las ciencias económicas y administrativas, por lo general los estudios que realizábamos eran estudios con un enfoque positivista, ¿ok? No sé, estudio del hombre y de la sociedad sobre la misma base, donde se apoya la investigación del mundo físico y biológico. Pero a pesar de eso, casi todas nuestras investigaciones tenían ese enfoque. Pero ¿qué pasa? Que ya la forma de investigar ha ido cambiando con el paso del tiempo. Diríamos que más o menos como que a la misma par de los avances tecnológicos, ¿ok? Entonces, bueno, ya los estudios de investigación han ido cambiando, no solamente se han quedado ya en la parte interpretativa, sino que ya han ido un poquito más allá, que es a lo que conocemos los estudios críticos reflexivos. ¿Qué significa eso? Bueno, es un estudio donde el investigador se inserta, ¿ya? No sé, dentro de una comunidad específica, dentro de una población específica, para poder recoger de allí datos importantes que me van a servir para construir ese conocimiento y para llegar a ciertas conclusiones. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las fuentes de ese conocimiento científico? Bueno, básicamente tenemos 5, que son la experiencia, la autoridad, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo y la aproximación científica, ¿ya? En la medida que ustedes vayan avanzando con su investigación, se van a dar cuenta que de alguna u otra manera hemos aplicado estos puntos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la experiencia, ya nosotros sabemos que la experiencia es conocimiento previo a algo que ya tenemos, que ya hemos adquirido con el paso del tiempo y tiene algunas características. Dice que es aprendido, permite encontrar respuestas a las preguntas y una fuente de comportamiento inteligente. Pero otra de las fuentes tiene que ver con la autoridad.
pero ya la autoridad tiene que ver más con la cultura, tradiciones, creencias que están arraigadas en la persona, pero que de alguna u otra manera se convierte en una fuente, ¿no? Una fuente de investigación. Entonces, en pocas palabras, una autoridad es una persona que ha investigado un problema o es experto en un área específica y que es reconocido por eso que ha realizado. Pero también es importante destacar que las autoridades pueden estar equivocadas y que pueden estar en desacuerdo incluso entre ellos mismos. Otra fuente es el razonamiento inductivo. En la investigación, el razonamiento inductivo es el que va de lo particular a lo general. Y casi siempre este tipo de razonamiento inductivo lo utilizamos en investigaciones que son con un enfoque cualitativo, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque vamos a tener una clase específica donde vamos a hablar de todas esas, todos esos aspectos metodológicos, comenzando desde el enfoque de la investigación que ustedes deben. ¿Van a trabajar todos con el mismo enfoque? Por supuesto que no, porque eso va a depender de lo que vayan ustedes a estudiar y el alcance y los resultados que ustedes esperan, pero por supuesto que yo los voy a ir guiando en eso, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general y casi siempre se aplican en estudios cualitativos. Ahora bien, en estudios cuantitativos ya usamos un tipo de razonamiento diferente, es más deductivo, ¿no? Y este razonamiento deductivo pudiéramos decir que es lo contrario, de lo general a lo particular. Pero, por supuesto, hay otra serie de elementos que entran dentro de lo que es el razonamiento deductivo y que esa es la razón por la cual se utiliza más que todo en los enfoques cuantitativos. ¿Okay? De eso vamos a estar hablando luego en otra clase, en un módulo específico para los enfoques de investigación. Ahorita solo estamos hablando de la fuente, ¿no? Y por último tenemos la aproximación científica. ¿A qué nos referimos con la aproximación científica? Bueno, al conjunto que se deriva de una investigación e incluye un poco de cada una de las fuentes anteriores. Es como si combináramos todo lo que es la experiencia, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, ¿no? Y algunos autores consideran que es un proceso en el cual la investigación se mueve inductivamente desde las observaciones hasta llegar o a plantearse una hipótesis, pero que luego deductivamente desde las hipótesis hasta las implicaciones lógicas. O sea, que en pocas palabras es como si estuviéramos aplicando un estudio desde un enfoque mixto, donde vamos a utilizar la parte cualitativa con cuantitativa y donde chocan, ¿no? La parte inductiva con la deductiva. Más adelante vamos a comprender mejor esto. De hecho, tienen que tenerlo bien claro porque es el punto de partida en el proceso metodológico. Como este es nuestro punto de partida, lo primero que metodológicamente es si nuestro estudio va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces aquí ya les estoy dejando como que una breve introducción para lo profundo que tendremos dentro de unas 2 clases aproximadamente. Ok, entonces teniendo ya esta introducción desde el punto de vista epistemológico y metodológico de la investigación, entonces ahora sí vamos a ir desglosando, ya vamos a ir como que ya de lo general a lo particular y hablando en términos o con un lenguaje un poco menos técnico, quizás más comprensible para ustedes en la etapa que están. Entonces hablemos de cuáles son las etapas de la investigación. Podemos resumirlas en 3, que son la planeación, la ejecución y la comunicación. Miren, en una investigación es importantísimo la primera etapa, que es la de la planeación. Nosotros tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un estudio, ya sabemos que por ahora el estudio es monográfico. Los estudios monográficos tienen unas características particulares que yo les voy a ir explicando, pero bueno, a la larga sigue siendo un estudio de investigación. ¿Okay? Necesitamos saber dónde lo vamos a aplicar, necesitamos saber qué información ya existe sobre ese tema o esas variables que vamos a trabajar, ¿ok? Necesitamos saber el tema específico, las variables que
vamos a estar incluyendo allí en nuestro título de investigación, ¿sí? Necesitamos saber si ese estudio va a ser cualitativo, cuantitativo, mixto. Necesitamos saber bajo qué paradigma lo vamos a manejar. ¿Será positivista? ¿Será crítico, interpretativo? ¿Ok? Entonces, todo eso entra dentro de lo que es la etapa de la planeación. Una vez que ya nosotros planificamos nuestro estudio con todas esas variables que les acabo de mencionar, entonces ya pasamos a la segunda etapa, que es de ejecución. Y la ejecución inicia desde el momento en que nosotros nos planteamos una problemática, una realidad problemática. Ahí empezamos. Dentro de esa realidad problemática, pues nosotros vamos a establecer cuál es nuestro problema de investigación. Que de ese problema de investigación van a surgir una o más preguntas e inquietudes, pueden surgir incluso hipótesis o preguntas de investigación, que el objetivo es responderlas a lo largo de la investigación. ¿Ok? Entonces, bueno, ya después que nos planteamos esas preguntas, de allí salen solitos los objetivos específicos, general y específicos de la investigación, y ahí cuando ya tenemos planteados los objetivos es cuando ya sabemos hacia dónde vamos y entonces empezamos a buscar nuestra teoría, las bases teóricas que sustentan a nuestro estudio. Eso quiere decir que en las bases teóricas de nuestro estudio nosotros solamente vamos a colocar lo que tenga que ver con esos objetivos específicos que ya hemos planteado. No es necesidad de estar hablando más allá de lo que no tenemos estipulado en nuestros objetivos, ¿ok? Y bueno, la ejecución también involucra, después que ya desarrollemos las bases teóricas, involucra, bueno, todo lo que es el marco metodológico, los resultados de la investigación, las propuestas en caso de que exista o de que haya que incluirlas, conclusiones y recomendaciones. Cuando ya esto esté listo, entonces vamos a la etapa de la comunicación. En el caso de ustedes es hacer la entrega de la monografía. En algunos casos es hacer una defensa o sustentación de los resultados de la monografía, ¿ya? En el caso de que una persona esté, por ejemplo, realizando un artículo científico, la comunicación entonces sería la publicación de ese artículo en una revista académica, ¿ok? En el caso de que la persona esté haciendo, por ejemplo, una tesis doctoral, la comunicación sería la sustentación pública de esa tesis doctoral y aparte la publicación de parte de esos resultados de esa tesis doctoral y así sucesivamente, ¿ok? Lo cierto es que en un proceso de investigación siempre se cumplen estas tres etapas, siempre: planeación, ejecución y comunicación. Pero vamos un poquito a profundizar en lo que es el proceso investigativo, ¿no? Ya dijimos que el proceso investigativo, por supuesto que tiene que iniciar con una idea, tenemos que saber más o menos cuáles son las variables que vamos a estar trabajando dependiendo del diplomado en el cual ustedes están inscritos, ¿ok? Pero algo bien fundamental en un proceso investigativo es la búsqueda de las teorías que me van a sustentar mi estudio. Pero antes del desarrollo de esas teorías, es bien importante lo que conocemos como el estado del arte. Necesitamos saber qué es lo que ya se ha estudiado sobre eso, porque de alguna u otra manera, ese estado de arte que yo plasmo al inicio de mi investigación, lo voy a requerir al final como discusión, ¿no? De mi resultado, de mi idea, de mi propuesta, ¿sí? Luego entonces se desarrollan esas teorías. Pero las teorías, ¿a partir de qué las vamos a desarrollar? Ya dijimos que a partir de los objetivos, ¿ya? Una vez que ya yo tengo mis objetivos planteados, entonces ahí es cuando yo empiezo a construir el marco teórico, que por supuesto nosotros también vamos a tener una clase que solo vamos a dedicar a la construcción de nuestro marco teórico y contextual, ¿ok? Luego entonces se pasa a la recolección de datos. No todos van a utilizar las mismas técnicas de recolección de datos, ¿ok? Ni tampoco las mismas técnicas para el análisis de esos datos que se han recolectado, ¿ok? Lo importante es que una vez que ya todo eso se hace, entonces se genera la teoría ya analizada, interpretada, discutida,
y eso es lo que nos lleva entonces a los resultados y generar conclusiones. ¿Okay? Pero por supuesto, para poder elaborar todo este proceso de teorías, hay todo un proceso de indagación, de observación, de lectura, de interrogantes que nos hacemos al inicio, para entonces poder tener la idea clara, plantear los objetivos y comenzar con esa búsqueda de teoría. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál sería el proceso de investigación en una etapa inicial? Ya que sería la etapa en la que ustedes están ahorita. Bueno, lo primerito que ustedes deben seleccionar, mejor dicho, es el área de investigación. Pero de alguna u otra manera esto no se les va a hacer difícil a ustedes porque, bueno, un diplomado de marketing digital ya nosotros tenemos como que bien claro nuestro horizonte, ya tenemos bien claro que nuestra área de investigación tiene que ir en función a lo que es el marketing digital, que es el tema general del diplomado que ustedes están realizando. Luego, selección de la línea de investigación. ¿Por qué? Porque dentro del marketing digital, que es un tema complejo, yo de ahí puedo sacar algunas líneas de investigación. Entonces, ustedes pueden que digan, bueno, yo voy a investigar sobre el marketing digital, pero dentro del marketing digital está, no sé, la percepción del consumidor y eso sería una línea de investigación. O dentro del marketing digital también de alguna u otra manera nosotros estudiamos las redes sociales. Entonces esa sería una segunda línea de investigación, pero que emerge de allí, de la principal, que es el marketing digital. Entonces a lo mejor ustedes dicen, bueno, marketing digital, pero a su vez dentro del marketing digital puede haber una línea de investigación que tenga que ver con la marca, reconocimiento de la marca. O puede ser que haya una que tenga que ver con el marketing dentro del metaverso, por ejemplo. Entonces, bueno, ya ahí ya yo he sacado 4 líneas de investigación, ¿ok? Entonces, eso es lo que poquito a poco yo también los voy a ayudar para que ustedes sepan que dentro de esa gran línea central, yo puedo tener unos ejes temáticos, unas sublíneas de investigación que los puede ayudar a ustedes a ubicarse rápido y poder sacar de ahí unas variables de estudio, ¿ok? Luego, en la etapa inicial, que es fundamental también, la selección de la línea de investigación, perdón, la revisión preliminar de los antecedentes y de las bases teóricas. ¿Qué significa eso? Y esto sí me gusta que quede bien claro porque casi siempre notamos que cuando se habla de antecedentes en un inicio, casi siempre ustedes lo entienden sin querer porque a veces es por desconocimiento. Los antecedentes lo entienden como que si ustedes tienen que hablar de una reseña histórica sobre el tema. No. Cuando nosotros nos referimos a antecedentes dentro del proceso de investigación en su etapa inicial, se está refiriendo a aquellos estudios que anteceden al estudio de ustedes, ¿ok? Estudios que ya se realizaron, perdón, con anterioridad al estudio que ustedes están elaborando, ¿ya? O sea, en pocas palabras, que manejen la o las mismas variables de estudio que ustedes, pero que ya lo hayan realizado, ¿ya? De eso también vamos a tener una clase bien clara sobre cómo elaborar esos antecedentes que son fundamentales. De alguna u otra manera, esos antecedentes me ayudan a construir ese estado del arte del cual yo les estuve conversando hace un rato, ¿ok? Entonces ya saben, que quede claro que cuando yo voy a armar antecedentes, o sea, voy a revisar esos antecedentes, no son reseña histórica. Los antecedentes son estudios que anteceden al nuestro, ¿sí? Y también vamos a ir revisando bases teóricas. Fíjense que es la etapa inicial. Yo aquí no les estoy diciendo que van a construir la teoría, ¿no? Pero sí, en la etapa inicial nosotros tenemos que revisar esas bases teóricas. ¿Cuáles bases teóricas? Relacionadas con la variable o las variables objeto de estudio. Hacemos una revisión general, ¿ya? A lo mejor puede que ni siquiera eso lo tomemos después para escribir, pero nosotros, para empezar a desarrollar un estudio, tenemos que hacer una revisión inicial de esas bases teóricas. O sea, documentarnos, leer sobre eso que vamos a investigar, ¿ok? En cuarto lugar, dentro del proceso de investigación en su etapa inicial está la búsqueda de preguntas de investigación. A lo mejor ustedes dirán, ¿de dónde voy a sacar yo esas preguntas de investigación?
Bueno, es fundamental que para yo plantearme unas hipótesis o preguntas de investigación, ya yo debo tener claro el planteamiento del problema. Ya yo debo tener desarrollada una realidad problemática, ¿ya? Porque a partir de esa realidad problemática es que va a surgir la pregunta de investigación, ¿ok? Y a su vez, esa pregunta de investigación es la que me va a ayudar a hacer el punto 5, que es la formulación del problema, ¿sí? Yo formulo el problema y a partir de esa formulación del problema es que yo más adelante ya puedo tener luz para hacer mis objetivos, tanto generales como específicos. En sexto lugar, tenemos la identificación de las variables o categorías de análisis del objeto de estudio, ¿ok? Es decir, bueno, yo digo, bueno, voy a analizar, no sé, el marketing digital y el uso de las redes sociales, ¿ya? Entonces ya yo tengo que identificar qué es lo que yo voy a estudiar. O sea, si yo voy a estudiar el marketing digital y el uso de las redes sociales, ahí claramente hay dos variables de estudio, que no necesariamente yo voy a estudiar una relación entre ambas, ¿ok? Porque yo puedo, dependiendo del estudio que vaya a realizar cada uno, las puedo analizar de manera independiente, como también las puedo analizar de una manera relacionada, que existe una correlación entre ellas. Pero lo importante es que ustedes sepan identificar las variables de estudio. En este caso son dos: marketing digital, redes sociales, ¿sí? Ahora bien, luego en el punto 7 ya tenemos la redacción del objetivo general, ¿sí? ¿Por qué ya podemos ahí hacer la redacción del objetivo general? Primero, porque ya tenemos una pregunta de investigación, ya que ya la formulamos ahí en el punto 5. Y en segundo lugar, porque ya conocemos las variables. Entonces, si ya conocemos las variables y tenemos claro nuestro problema de investigación, solito va a salir el objetivo general. Ahora, ese objetivo general me ayuda a realizar una aproximación lo más cercana posible de cuál va a ser mi título. Fíjense que todos los puntos que ya hemos pasado, ya vamos por el punto 8 y yo no les había hablado de título. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no inician armando un título. De hecho, muchas veces el título se arma ya como al final. Al inicio uno hace como que una propuesta del título, pero ya al final incluso el título pudiera modificarse porque depende de muchos factores que van a ir viendo a lo largo de estas clases, ¿no? Entonces, esa aproximación inicial del título es posible gracias a que ya tenemos formulado nuestro objetivo general, ¿sí? Luego en el punto 9 tenemos algo muy importante que es la selección de las dimensiones o subcategorías. ¿Qué significa eso? Que de ese objetivo general yo no voy a estudiar solo el objetivo general, sino que para yo poder alcanzar el objetivo general, yo tengo que sacar como si fuera un esquema de trabajo, ¿no? Y ese esquema de trabajo es lo que técnicamente en metodología de la investigación se llama construir las dimensiones o las subcategorías. ¿Por qué se le llama así como que distinto, dimensiones o subcategoría? Porque depende del enfoque del estudio. Si el enfoque de estudio de ustedes es cuantitativo, yo uso el término dimensiones. Por el contrario, si es cualitativo, van a ser categorías o subcategorías. ¿Ok? O sea, el término va a depender del enfoque de nuestro estudio de investigación, que más adelante lo vamos a ver ya en la clase de marco metodológico. ¿Ok? En el punto 10 ya tenemos la sistematización del problema. ¿Qué es la sistematización del problema? Bueno, esa preguntita que ya habíamos formulado por allá en el punto 5, entonces ya yo tengo que ir sacando como subpreguntas, ¿ya? De ese objetivo general. O sea, como que para yo poder cumplir esta pregunta general necesito unas subpreguntas que al yo responderlas me responden el objetivo general, ¿ya? Eso es lo que conocemos como la sistematización del problema. ¿Y por qué es tan importante esa sistematización? Bueno, porque es la que me va a permitir construir mis objetivos específicos. Miren todo el procedimiento para entonces ya yo poder decir, estos son mis objetivos específicos, ¿sí? Con esos objetivos específicos, yo después, ya teniendo el objetivo general, ya teniendo las dimensiones, ya teniendo las subcategorías, ya teniendo los objetivos específicos,
ya yo puedo construir un pequeño mapa o cuadro de variables, ¿ya? Que aunque quizás no esté dentro de un punto para la elaboración de la monografía, yo siempre trabajo con un cuadro de variables, así sea pequeñito, simplificado, porque ese es como su esquema de trabajo. O sea, siempre en una investigación, así sea que lo que vayamos a hacer es un artículo científico, nosotros armamos un pequeño cuadro de variables, ¿ya? Donde más o menos hagamos como un esquema de lo que queremos estudiar, que eso también se los voy a enseñar a hacer. Eso es fundamental para que cuando ya vayan a desarrollar sus bases teóricas no se salgan de allí, ¿ok? Porque por lo general los estudiantes acostumbran como que introducir mucha teoría que es innecesaria. Entonces, ¿para qué trabajar de más si solamente nos podemos guiar por ese pequeño esquema que hemos trabajado en el marco, en el cuadro de variables, ¿ok? Luego en el punto 13, ya ahí sí, ya llegamos al planteamiento del problema. Miren todos los pasos para llegar al planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema en la estructura de metodología, de monografía que ustedes van a realizar, se encuentra ubicado dentro de un punto que es el primero que vamos a llamar introducción. Pero fíjense que para llegar a ese primer punto, todo el proceso que debemos hacer, que es ese proceso que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿ok? Luego tenemos la justificación de la investigación, el por qué, para qué estamos realizando esa investigación, por qué es importante, por qué es relevante ese estudio que estamos realizando. Y pues en el caso de ustedes les va a ser muy sencillo realizar la justificación, estoy muy segura, porque ustedes están haciendo un diplomado de marketing digital, que es un tema de relevancia, es un tema de actualidad, es un tema que está directamente relacionado con la digitalización, la tecnología, y cuando son ese tipo de temas es muy fácil elaborar la justificación. De igual manera, yo les voy a dar las herramientas que van a necesitar para construirla, ¿ok? Y ya llegamos al último punto en esta primera etapa inicial, ¿no? Del proceso de investigación, que es la delimitación de la investigación. Ya a este punto nosotros debemos conocer el ámbito, ¿ok? De aplicación de esa investigación, ya ahí debemos de conocer en qué lugar lo vamos a realizar, país, región, municipio, empresa específica, ¿ok? Es importante aquí también incluir el tiempo de estudio, ¿ya? También es bueno en la delimitación como que indicar los autores principales en los que ustedes se basaron en las teorías del estudio y pues la ubicación geográfica también donde vamos a realizar el estudio. Este es el proceso que ustedes tienen que realizar, este es el proceso de la etapa inicial de una investigación, que por supuesto la vamos a ir llevando en conjunto, ¿no? O sea, yo tomándolos de la mano para que lo puedan realizar y llevar a cabo todo este proceso. Ok, ahora sí, chicos, vamos a hablar de monografía. Ok, ahora sí vamos a hablar de la monografía como tal. Como les dije, los primeros 45 minutos, bueno, ya llevamos 40, les iba a hablar, era así de, en línea general, aspectos que tuvieran que ver con metodología, epistemología, que a veces son aspectos así como que un poquito difíciles de digerir en primera instancia, ¿no? La primera vez que escuchamos esos términos. Pero ya van a ver que en la medida que vamos avanzando, ya al final, ya va a ser como que nuestro lenguaje común. Al final ya del curso, de los módulos, ya vamos a estar dominando todos estos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que es una monografía. Vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder terminar, poderse graduar. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que nada, quiero hablarles de la etimología del término monografía. O sea, cuando yo les hablo de etimología no es lo mismo que epistemología. Ya yo les hablé de la epistemología, que es del estudio del conocimiento científico. Esto no tiene nada que ver con esto. Aquí vamos a hablar ahora de la etimología del término, o sea, de dónde proviene el término, cuál es el origen del término de la palabra monografía. ¿Ok? Entonces, mono significa uno y grafo es escribir.
¿Ok? Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la monografía es la acción de escribir en una sola dirección conceptual. Repito, acción de escribir en una sola dirección conceptual. Y cuando nosotros hablamos en una sola dirección, tiene varios significados, ¿no? En una monografía yo puede que escoja una empresa y yo voy a estudiar solo eso, me voy a ir por allí. En una monografía puede que no me vaya al campo a estudiar una empresa específica. Y yo digo, bueno, no, yo quiero que mi estudio sea un estudio documental. Pero ¿de qué voy a hablar? De una sola cosa, ¿ya? Que es la o las variables que yo he escogido para el análisis. Yo me voy en dirección a ello. De ahí no me voy a salir, ¿ok? O yo quiero, bueno, combinar mi estudio, quiero hacer una parte que sea cualitativa, otra parte que sea cuantitativa. Es así como que un estudio mixto. Casi nunca las monografías tienen un enfoque mixto. Después yo se los voy a explicar en el marco metodológico. No les quiero decir con esto que no se pueda hacer, sino que no se estila hacer. Y es precisamente por eso, por el término, el significado del término de monografía, que es la acción de escribir en una sola dirección conceptual, ¿ya? Si ya nosotros nos vamos por un estudio con enfoque mixto, ya son otro tipo de técnicas y herramientas que voy a utilizar, ¿sí? Entonces ya se me va como que convirtiendo un poquito más la monografía en tesis, en una tesis, en algo un poquito más complejo, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la monografía es un trabajo escrito sobre un tema o problema específico. Y eso que escribimos es producto de la investigación bibliográfica, ¿ya? Y que a la final me va a transmitir resultados de investigación. Y eso es lo que queremos con ustedes. O sea, no les estamos pidiendo una tesis implica incluso bastante tiempo, ¿ya? Porque la requiere. No significa que la monografía no implique tiempo, ¿no? Pero el significado del término nos lleva a pensar en algo que es un poco más sencillo, en algo que yo escojo el tema, describo el problema, hago una investigación bibliográfica, después veo si lo puedo darle aplicación o no en el campo, si no lo llego hasta la parte documental solamente, pero a la larga yo lo que quiero es transmitir un resultado de investigación que no lleve un proceso tan riguroso como el de otro tipo de investigaciones o de productos que se presentan de una investigación. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la monografía es un documento elaborado sobre un tema determinado, desde una disciplina específica, ¿ya? No nos podemos salir de ahí, es desde una disciplina específica, siguiendo los pasos de la actividad científica. Esta parte sí la quiero resaltar, ¿no? Porque yo he escuchado, he trabajado tanto con esto de trabajos monográficos que he escuchado a algunos decir, es que es mejor hacer la monografía porque la monografía no tiene carácter científico. En cambio, si tú vas a hacer una tesis ya para un diplomado, para una maestría, un doctorado y vas a hacer un artículo científico, el carácter que le tienes que dar es científico. Pero eso no es lo adecuado, ¿ya? Ese no es el razonamiento adecuado. ¿Por qué? Porque en una monografía, aun cuando estamos hablando de algo sencillo, así como por ejemplo cuando se nos mandan a hacer ensayos, ¿no? Se hace algo más sencillo. Siempre se siguen los mismos pasos de la actividad científica. Entonces, ¿cómo es que no me va a arrojar un resultado de carácter científico? Por supuesto que sí, porque miren, toda aquella investigación que yo pueda verificar, si sea de forma documental, la puedo verificar, la puedo comprobar, ¿ok? Puedo tener evidencia sobre eso, es una investigación que se convierte en algo científico. ¿Ok? Entonces no veamos el término científico así como aquellos descubrimientos, aquellas pruebas que se hacen en laboratorios que son científicos, no. En cualquier área nosotros podemos decir que hay investigación de tipo científica, siempre y cuando nosotros cumplamos con los pasos
de esa actividad científica, pues estamos en presencia de una investigación científica. Seguimos con la definición. Puede definirse también como un documento de extensión variable en el que se trata un asunto exhaustivamente. Y esto de la extensión variable es importante porque algunos dicen, no, lo que pasa es que la monografía no puede pasarse, no sé, de 40 páginas, pero no, la extensión es variable, o sea, también va a depender de lo que yo esté estudiando. Lo que sí es cierto es que la extensión siempre es menor a la de una tesis o de un trabajo especial de grado que normalmente se presenta, ¿no? Cuando ya vamos a graduarnos, llámese pregrado, posgrado, maestrías, doctorados. Y la razón es porque la monografía, por lo general, sus bases teóricas están presentadas o plasmadas de una manera más sintetizada, ¿ya? Yo voy a lo que es y listo de esas variables que voy a estudiar. Y es un desarrollo de teoría bien concreto, bien específico, pero que no me deje de abarcar ninguna de esas dimensiones o indicadores que yo he colocado en mi cuadro de variables una vez que ya lo construí. ¿Okay? Algunos autores definen la monografía de la siguiente manera. Esta definición siempre me ha llamado la atención porque la definen como el primer intento de escribir un artículo científico. O sea, a lo mejor ustedes dirán, yo escribir un artículo científico, no. Eso ya yo se lo dejo a las personas bien experimentadas. No, no necesariamente. ¿Ya? Recuerden que ya yo les dije que una investigación puede convertirse en científica siempre y cuando verifiquemos, comprobemos, tengamos nuestras evidencias y yo la puedo convertir en algo científico. Entonces la monografía es lo mismo, es como si yo estuviese escribiendo un artículo científico, pero claro, ya en este caso, si la monografía se hace un poquito más extensa que un artículo científico. Los artículos científicos por lo general oscilan entre 10 y 30 páginas aproximadamente, dependiendo el tipo de artículo, dependiendo si es una nota científica, si es un artículo corto, si es un artículo de revisión, si es un artículo de investigación. O sea, dependiendo del tipo de artículo va a ser su extensión, ¿no? Claro, aquí no estamos diciendo que ustedes van a hacer una monografía de 25 páginas, no, tampoco es lo que se quiere porque después más adelante también se les va a presentar la normativa. Es quizás un poco más extenso que un artículo científico, pero está muy bien la definición que se ha adoptado, ¿no? De algunos autores que dicen que la monografía es el primer intento de escribir un artículo científico. No va a quedar tan perfecto como un artículo científico para publicar, pero bueno, es nuestro primer intento de ir escribiendo algo que tenga ese carácter científico. ¿Okay? Bien, ya quedando claro lo que es la monografía, vamos a hablar en línea general de las partes que tiene una monografía. Claro, eso no significa que en el caso de ustedes va a estar así separado, por ejemplo, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, ya, o sea, se los voy a hablar en línea general, pero luego cada universidad, tomando en cuenta las partes de una monografía, les presenta cuál es la estructura que ustedes van a presentar, porque cada universidad va a tener su propia normativa de presentación. ¿Okay? Pero en línea general, una monografía siempre va a tener título y resumen. ¿Okay? El resumen, ya prácticamente ese es el último punto que yo doy en las clases de monografía, porque es que yo no puedo construir un resumen sin antes yo haber pasado incluso por los resultados y las conclusiones, porque un resumen contiene también esos elementos. ¿Okay? Entonces, eso yo se los voy a explicar, pero lo hacemos al final. ¿Sí? Contiene una introducción, pero sucede que por lo general, si por ejemplo una persona está construyendo una tesis, la introducción lo que me va a indicar es qué es lo que viene a continuación. O sea, bueno, la tesis está estructurada en 4 capítulos. El primer capítulo me muestra el planteamiento del problema, el segundo capítulo las bases teóricas, el tercero las bases metodológicas, el cuarto presenta los resultados y la discusión. Ya más o menos así casi siempre la estructura de una tesis. Pero ¿en qué se diferencia una monografía en este punto particular de una tesis? Que la introducción, más allá de decir qué es lo que viene a continuación, me plantea la realidad problemática, ¿ya?
Y por eso es que en la lámina anterior yo les decía que la monografía era como que ese intento, primer intento de escribir un artículo científico, porque es que la forma como redactamos la monografía se parece mucho a la redacción de un artículo científico. ¿En qué sentido? Que un artículo científico comienza con la introducción, pero no les dice, bueno, en el primer punto les habla de la teoría, en el segundo punto está la metodología. No, en un artículo científico, la introducción empieza es desarrollando una realidad problemática, o sea, en pocas palabras, el planteamiento del problema. Y eso es lo mismo que hacemos en una monografía, ¿ya? En una monografía, la introducción es el planteamiento del problema, es la realidad problemática, es justificar por qué estamos haciendo la investigación, por qué es importante, por qué es relevante, delimitarla, ¿ok? Todo eso se hace en el punto de la introducción, ¿sí? Luego viene un punto de desarrollo que muy probablemente en el caso de ustedes no se llame así desarrollo, pero sí puede tener el nombre de un capítulo. Por ejemplo, bueno, ahora después de la introducción viene el capítulo 1. ¿Y qué va a ser el capítulo 1? Por ejemplo, las bases teóricas, el marco teórico y contextual, en fin, ¿no? Dependiendo la normativa de la universidad. Y luego vamos a tener otra parte donde ya quizás en el caso de que exista, colocar alguna idea principal del investigador, una propuesta y el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. Siempre cerramos con las referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas, no bibliografía, porque hay una diferencia entre eso y va a haber un módulo en el que también se los voy a explicar, ¿ok? Hablemos del carácter científico de la monografía. Ya les adelanté un poquito, ya les dije que la monografía es el primer intento de escribir un artículo científico. Eso quiere decir que las monografías sí tienen carácter científico, ¿ok? Entonces, una monografía se considera científica si cumple lo siguiente. Primero, si trata de un tema de manera tal que es reconocible para los demás, ¿ya? Y de seguro va a ser así. El tema que ustedes van a escoger es un tema que es fácilmente reconocible ante las demás personas. Quizás no tengan pleno entendimiento del mismo, pero han escuchado algo sobre, ¿ok? Segundo, la investigación menciona cosas sobre el tema que no se han dicho antes o lo aborda desde una óptica distinta. Por supuesto que es de carácter científico. ¿Por qué? Porque ustedes van a mencionar algo que otras personas no han mencionado. O sea, incluso si han trabajado con las mismas variables, pero ustedes van a mencionar algo diferente, lo van a plasmar desde una óptica diferente, el análisis lo van a hacer diferente, van a discutir los resultados de manera diferente. También, una monografía se considera científica si es útil para el lector. Y de seguro va a ser así. Lo que ustedes van a presentar relacionado con el marketing digital, tengan la seguridad que va a ser útil para el lector. Y por último, que proporcione elementos que permitan formular una posible hipótesis de manera tal que otros puedan continuar con el trabajo. Y ya van a ver que es así. Pónganse que no formulemos una hipótesis como tal, pero sí planteemos una pregunta de investigación, ¿ya? Esa pregunta de investigación, la intención es nosotros responderla, pero al mismo tiempo también puede generar como que una hipótesis o pregunta posterior que pueda quedar allí pendiente, abierta, como para que otro investigador o ustedes mismos más adelante continúen con esa investigación. Eso también le da un carácter científico a nuestras investigaciones. Acuérdense, el querer, el querer hallar más conocimiento científico, ¿ok? Entonces, cuando queremos hallar más conocimiento científico, los elementos que le hablé al inicio de la epistemología, entonces, alguien está rayando la pantalla. Entonces, eso significa que se pueden formular hipótesis, dejar preguntas planteadas para que el trabajo continúe. Crecimiento del conocimiento científico. Entonces, por supuesto que la monografía puede tener un carácter científico. Ok, vamos a hablar ahora de algunas bases para la construcción de la monografía, ¿ya? Y vamos a hablar de interrogantes y cuál sería la etapa, ¿no? en la que vamos a desarrollar, ¿no?
Podemos hacer, por ejemplo, algunas interrogantes. La primera pudiera ser, ¿qué estudiar? Esa es la primerita pregunta que ustedes se tienen que hacer, aunque a lo mejor algunos de ustedes ya hasta tengan claro qué es lo que van a estudiar. Pero en el caso de que no, lo primero que ustedes tienen que hacer es, la primera interrogante es, ¿qué estudiar? Y de esa pregunta, ¿qué estudiar? Me sale la respuesta, me sale, perdón, la definición del tema de investigación. Ahí es donde defino el tema, que no es lo mismo que hacer el título, ¿ya? Porque ya les expliqué que el título es más adelante, pero al menos yo defino el tema de investigación. Desde hoy ya ustedes se van a ir con ese tema de investigación definido, ¿sí? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la situación del problema? O sea, eso que vamos a estudiar, ¿tiene algún problema? ¿Y cuál es la situación? Esa pregunta es importante porque de ahí es que va a salir el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema que forma parte de la introducción que ya les comenté, ¿no? La tercera pregunta es, ¿cuáles son las preguntas de investigación? Es importante porque de ahí es que sale la formulación del problema y la sistematización del problema. Ya yo les expliqué que la formulación del problema es la pregunta general que sale del planteamiento del problema, ¿sí? Y la sistematización son las preguntas específicas que me ayudan a contestar esa pregunta general. Que por cierto, de esa sistematización específica es que yo saco los objetivos específicos, ¿ya? Fíjense que esto es todo una cadena. Ningún paso nos los podemos saltar para que todo salga bien. En cuarto lugar, ¿qué propósito tiene la investigación? ¿A qué me lleva esa pregunta? Esa pregunta me lleva a construir mis objetivos. Claro, si ya yo tengo la formulación general del problema y ya tengo la sistematización específica de ese problema de investigación, ya solito sale el objetivo general y los objetivos específicos. La elaboración de los objetivos también tiene una técnica y un procedimiento que yo se las voy a explicar y ya van a ver lo fácil que va a ser sacar para cada uno de ustedes los objetivos, tanto el general como el específico. En quinto lugar, tenemos la pregunta, ¿cuáles son los motivos de mi investigación? ¿Por qué yo voy a realizar esa investigación? ¿Por qué es relevante ese estudio? ¿A qué me lleva eso? A construir la justificación de la investigación. La justificación es decir, desde varios puntos de vista, por qué es importante. O sea, ¿por qué desde el punto de vista práctico es importante? ¿Por qué desde el punto de vista teórica mi investigación es importante? ¿Por qué desde el punto de vista social mi investigación es importante? ¿Por qué desde el punto de vista metodológico mi investigación es importante? Y claro, dependiendo del estudio que sea, yo también puedo ver desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, ya incluso político, dependiendo del tema de investigación que quizás no aplique para ustedes, pero bueno, les estoy hablando en línea general, todo eso se puede justificar en ese apartado. Y por último tenemos quienes han investigado anteriormente el problema y eso me lleva al marco de referencia, ¿ya? Que ese es como que nuestro primer punto. Ya hemos llegado al primer punto del programa de esta materia, que es el marco de referencia, ¿sí? Claro, tenemos que hablar de todo esto para que me puedan entender qué es el marco de referencia. Entonces, si yo quiero saber quiénes han investigado sobre ese mismo problema, esa es ya la construcción de mi marco de referencia. Y no solamente saber quiénes lo han investigado, sino qué se ha investigado sobre eso y qué resultados han arrojado esas investigaciones. Ya con eso ya yo voy construyendo el estado del arte de mi investigación. Ese estado del arte que es tan importante para luego hacer la discusión de nuestros resultados. ¿Ok? Entonces ya saben, la base para la construcción de una monografía está en unas preguntas. ¿Qué estudiar? ¿Cuál es la situación del problema y cuáles son las preguntas de investigación?
qué propósito tiene la investigación, cuáles son los motivos, por qué es importante esa investigación que voy a realizar. Y por último, si han habido algunas investigaciones anteriores a la mía, que de seguro va a ser así. ¿Ok? Ahora sí, hemos llegado a la estructura de la monografía. Acá yo les he colocado una estructura, bueno, que me han facilitado para que ustedes ya tengan como que una idea general, ¿no? De cómo va a ser, pero puede que esté sujeto a algunos cambios por allí, pero al menos es la base, ¿no? Para que ya tengan la idea. Obviamente, la monografía, todo trabajo, pues de grado, va a tener una carátula, un índice y un resumen, ¿sí? Solo que esto es como que lo último, o sea, nosotros no empezamos a explicar cómo vas a hacer la carátula, cómo vas a hacer el índice, cómo vamos a hacer el resumen, no, esos son detalles que los dejamos para después, ya lo último, cuando ya ustedes vayan ya a presentar su trabajo final, entonces eso es como que sería lo de menos, pero aún así es importante porque tienen que saber que va dentro de la estructura de la monografía, ¿ok? Pero en realidad lo que a mí me interesa empezar con ustedes es la introducción. En la introducción, ¿qué vamos a, qué abarca la introducción de una monografía? Casi lo mismo que abarca un artículo científico, ya se los comenté, ¿ya? La introducción de una monografía va a estar los antecedentes ¿se acuerdan de ese marco de referencia? ¿Quiénes han investigado sobre eso? Bueno, eso me va a ayudar a construir mis antecedentes de la investigación. Vuelvo y repito, los antecedentes no son una reseña histórica de mis variables. Los antecedentes son trabajos que anteceden al mío, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar de marketing digital y el uso de las redes sociales. Bueno, yo voy a colocar en un buscador, que por cierto, eso es otra clasecita adicional que les voy a dar, técnicas de investigación, dónde investigar, cómo, qué buscadores utilizar, todo eso se los voy a explicar, ¿ok? En un buscador yo voy a colocar eso y obviamente me va a arrojar una serie de resultados. Claro, les voy a explicar la técnica para que solamente les salgan eh, trabajos que en verdad puedan utilizar, porque acuérdense que la web está llena de cualquier cantidad de cosas y no todo lo podemos utilizar para la elaboración de nuestros artículos, de nuestra monografía, de nuestras tesis. ¿Ok? Entonces, cuando yo coloco en la entrada las variables mías, mis variables de estudio, me van a salir una serie de estudios que también han trabajado las mismas variables. Bueno, en los antecedentes yo debo escoger los más parecidos a lo que yo voy a estudiar, pues nos podemos guiar, por ejemplo, con los objetivos. O sea, no solamente el título, yo me voy a los objetivos de esos trabajos anteriores y ahí yo me puedo ubicar, bueno, no, estos son los más parecidos. Otro detallito para poder saber cuáles son los antecedentes que voy a utilizar es el tiempo, ¿no? La antigüedad. Entre más recientes, mejor, porque la idea es que yo continúe como que con esas investigaciones, pero de las más recientes, ¿ok? Bien, una vez que ya hemos armado nuestros antecedentes, tenemos que irnos a la justificación. La justificación, la más básica, que es la que por lo general contiene la monografía, es justificar el estudio, o sea, decir por qué es importante desde el punto de vista teórico, práctico, metodológico y social. ¿Ok? Desde esos 4 puntos de vista como mínimo. Eso es prácticamente lo que siempre exigimos nosotros para que esté presentada una buena justificación, ¿no? De por qué estamos realizando el estudio. Luego que ya tenemos los antecedentes y la razón por la cual vamos a hacer nuestro estudio, entonces ahora sí, vamos a plantear nuestro problema, la situación problemática, ¿ya? En una clase les voy a enseñar a hacer ese planteamiento del problema, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan por ahora, con respecto a ese planteamiento del problema, es que el planteamiento del problema debe llevar citas. O sea, el planteamiento del problema yo no me lo invento, ¿ya? El planteamiento del problema es una realidad que ya existe, es una realidad que ya han pasado otras empresas, es una realidad que ya
pasó, que ya alguien usó, ya alguien empleó, ya alguien experimentó, entonces yo ahora lo voy a plasmar, ¿no? Y otra característica que tiene la situación problemática es que ella va de lo general a lo específico. Es decir, o sea, a nivel internacional, ese tema, o sea, hablar un poquito a nivel internacional, ir bajando, luego hablar, bueno, a nivel de Latinoamérica, luego a nivel de, no sé, Suramérica, hasta que llegamos a Bolivia, ¿ok? Y a su vez hablar de alguna región específica de Bolivia, si es que lo amerita así el tema, ¿sí? Entonces, esas son las dos características principales para que le salga un buen planteamiento del problema. ¿Okay? Que tiene que llevar citas porque no lo puedo inventar, ¿sí? Y que la situación problemática va de lo general a lo específico. ¿Tiene una extensión mínimo máxima? No, porque va a depender de lo que nosotros vayamos a desarrollar allí, pero entre más puntual seamos, mejor, ¿no? Luego tenemos la formulación del problema, pero la formulación del problema no nos reporta problema alguno, valga la redundancia, porque la formulación del problema sale del problema que ya hemos planteado en la situación problemática. Lo que hacemos es convertirlo en pregunta, ¿ya? Y esa formulación, a su vez, se desprende de allí la sistematización, que eran las subpreguntas que ya yo les había comentado, ¿ok? Luego tenemos el objeto de estudio y el campo de acción de ese estudio, que bueno, eso cuando ya lleguemos a la parte metodológica se los voy a explicar con ejemplos para que sepan qué es lo que vamos a colocar allí en objeto y campo de acción. Luego tenemos la formulación de la construcción teórica, ¿ya? Aquí formulamos esa construcción teórica, pero no es, ¿cómo les explico? No es las bases teóricas como tal, ¿no? Sino formulamos cómo vamos a construir esa teoría. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí todavía nosotros no tenemos los objetivos. Yo formulo la construcción teórica, pero luego de ahí saco los objetivos. Esa formulación de la construcción teórica de alguna u otra manera también me va a contribuir un poquito por ahí a lo que yo les decía del el cuadro de variables. Que fíjense que ese punto no lo tenemos por aquí. En ningún momento ustedes van a ver por ahí construcción del cuadro de variables. ¿Ya? O el cuadro de categorías, dependiendo del estudio que sea. Pero igual, siempre yo se los enseño a construir porque es una metodología más fácil para ustedes, ¿ok? Cuando ya llegamos, luego tenemos sí, ya el diseño metodológico. Cuando ya llegamos al capítulo 1, ahí sí vamos a desarrollar la teoría. Fíjense que ya tenemos formulados nuestros objetivos y todo. Ya ahí sí vamos a formular toda nuestra teoría, el marco teórico y el marco contextual. El marco teórico, bueno, ahí vamos a desarrollar todas nuestras bases teóricas que ya hemos colocado en nuestro cuadro de variables o categorías, cada uno de esos puntitos sin saltar ninguno, ¿ok? Y luego el marco contextual es un marco, como decir, está basado en teoría, pero que al mismo tiempo nos contextualiza en la parte geográfica en la que vamos a realizar el estudio. El marco contextual, muchos autores lo han definido como sinónimo de la delimitación. ¿Ya? Lo que pasa es que va un poquito más allá. Yo después les voy a enseñar por qué decimos que va un poquito más allá. O sea, que no es simplemente decir, bueno, lo voy a hacer en Bolivia, en la empresa tal, en la zona tal, no es solo delimitar, sino que también hay que agregar algunos elementos por ahí teóricos basados en algunas teorías que me ayuden a contextualizar mi problema. Luego, el capítulo 2 se llama toma de posición y o propuesta. ¿Qué incluye este capítulo? Bueno, es lo que ya normalmente llamamos en un artículo científico los resultados, ¿ya? Los resultados de mi investigación. Pero aquí abarca, como es una monografía, abarca específicamente una afirmación principal del autor, una justificación que puede hacer el autor y por supuesto mis conclusiones y recomendaciones sobre el estudio que ya realicé, ¿sí? Y cerramos con las referencias bibliográficas. Esa es básicamente la estructura de una monografía. Vuelvo y repito, se parece mucho a la elaboración o construcción de un artículo científico.
A este punto, y ahora sí vamos a empezar a hablar más de ustedes, ¿ok? Vamos a hablar de ese tema que ustedes van a escoger. Vamos a hablar de la definición de la temática que ustedes quieren estudiar. Pero para ello yo les voy a proporcionar algunas herramientas, algunos tips para que eso los ayude como que a ubicarse un poquito más en lo que quieren escoger, ¿no? Para su estudio. Entonces, por eso surge la pregunta, ¿cómo empezar? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué idea voy a escoger? Es que en el diplomado me dieron tantos temas que ahora, ¿qué hago? ¿Qué escojo? Ahora más bien, ahora que terminé el diplomado, ahora estoy más confundido porque ahora tengo tantas ideas en la cabeza que no sé qué escoger. Bueno, eso es normal que suceda. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que, ¿cómo empezamos? Bueno, es importante que escojan algo que les guste, que les llame la atención, que les dé curiosidad o algo en lo cual hacerse experto. Y les voy a explicar cada uno de estos puntos, ¿no? Para que me puedan entender. Uno es que en la medida que ustedes fueron viendo materias durante el diplomado, puede que una de las materias que vieron fue un contenido que vieron en alguna de las materias fue lo que más les gustó, ¿ya? Es lo que a ustedes les gusta, les apasiona. Incluso antes de ver la materia ya les gustaba y ahora que vieron la materia les gusta aún más. Ya por ahí ese es un punto. Los que se sientan identificados con este primer punto, piensen en este momento en algo que les haya gustado muchísimo en todo el diplomado. No tiene que ser título, yo lo que quiero es como temática. O sea, yo quiero hablar sobre esto, ¿ya? Entonces piensen en todos los participantes que están conectados ahorita. Algo que les gustó muchísimo, que ya les gustaba incluso, pero ahora les gusta más, porque ahora que se los explicaron, pues les gusta más. Vamos al segundo. Lo que más te llame la atención. Ponte que no te guste mucho, pero te llamó la atención. O sea, tú dices, ay, no, yo ni idea con eso. De hecho, ese tema no me gusta, pero una vez que lo mencionaron en una de las clases, capturó mi atención, aunque no me gusta, pero capturó mi atención. Entonces, los que se sienten identificados con esto, piensen en una temática que aunque no les guste, capturó su atención. Que ustedes digan, "Ah, no sabía que eso existía. Y eso se llamaba así, ¿ya? Entonces, les capturó su atención, aunque no les guste. El tercer punto, algo que te dé curiosidad. Es decir, que ustedes digan, bueno, de todas las materias que vimos, por ahí hubo una materia que dieron un tema que me dejó así como con curiosidad. O sea, en las clases no se ahondó mucho sobre el tema. Y quizás ni te guste ni te llame la atención, pero te causó así como que una curiosidad. ¿En serio? ¿Eso será así? Causa curiosidad. Yo quisiera saber si en verdad eso funciona así o no funciona así. ¿Ya? Entonces no te gusta, no te llama la atención, pero te da curiosidad y quisiera saber si eso es verdad. ¿Sí? De manera que los que estén ahorita en este auditorio digital, si se sienten identificados con eso, un puntico que les dieron por ahí les causó mucha curiosidad o no quedaron así como que totalmente convencidos de lo que el profesor estaba diciendo, eso es un buen punto para investigar. Vamos al cuarto. El cuarto es en lo que deseas hacerte experto. Se miren, puede que no les guste, puede que no les llame la atención, puede que no les dé curiosidad, pero ustedes dicen, en ese punto es que yo me quiero hacer experto porque eso es lo que está dando ahorita dinero, ¿ya? Entonces, eso también es un buen punto de investigar. Es más, puede que ustedes ni siquiera sepan nada sobre eso, porque a veces también está el mito de decir que yo tengo que investigar en aquello en lo que ya yo soy experto, que yo sé mucho. No, no necesariamente, más bien al contrario. Si ustedes están haciendo un diplomado
sienten que tienen una debilidad en una de las áreas, más bien investiguen esa área donde tienen debilidad y háganse expertos en eso, ¿ya? Que después de que ustedes hagan una investigación sobre eso, nadie les va a ganar, porque ustedes mismos son los que lo están investigando, ¿ya? Se están profesionalizando, se están haciendo expertos en eso. Se vuelvo y repito, aunque no les guste, no les llame la atención, no les dé curiosidad, en eso es que se quieren hacer expertos porque se han dado cuenta que eso es lo que ahorita está dando dinero, eso es lo que ahorita más están buscando los clientes, es lo que ahorita más está dando resultados, etcétera. Entonces, bueno, tienen allí 4 ayudas, ¿ya? Dependiendo con la que se sintieron identificados, yo supongo que ya tienen algo anotadito por allí, ¿sí? Ahora, y si son muchas ideas, se me bombardea la mente de ideas de las que ya yo traía antes de hacer el diplomado, más las que se me generaron durante el diplomado, pues ahí lamentándolo mucho, hay que tomar una sola decisión. ¿Okay? Pero bueno, ustedes pueden hacer un listadito de ideas. Este listado lo hice yo. Yo digo, bueno, vamos a ver, me van a asignar unos estudiantes de marketing digital. ¿Qué pudieran estudiar los estudiantes de, qué pudieran investigar, perdón, los estudiantes de marketing digital? Bueno, y me siento con un papel y hago varias ideas. Es lo mismo que tienen que hacer ustedes y luego escoger la que más les guste. Por ejemplo, a mí se me ocurrió, bueno, alguien pudiera investigar estrategias de marketing global versus las locales, porque existe un marketing global, pero también existe un marketing local. ¿Serán las mismas estrategias? ¿Serán diferentes? O marketing y redes sociales. Bueno, ese es uno de los que yo creo que más hay investigaciones al respecto, ¿no? La relación entre el marketing digital y las redes sociales, o cómo el marketing digital y las redes sociales, o cómo hacer uso de las redes sociales para mercadear, o sea, como lo queramos ver desde cualquier ámbito, ¿no? O neuromercadotecnia como estrategia empresarial, porque de alguna otra manera esto tiene que ver con la parte neurológica. Incluso ustedes pueden asociar mucho esto del marketing digital a la parte emocional y psicológica. Entonces, el que le llame más la atención o le dé curiosidad, como les dije hace un rato, bueno, yo no sé nada de aspectos psíquicos y emocionales, pero me da curiosidad, ¿será que de verdad eso influye? ¿Será que si le coloco un color influye? O sea, ¿les da curiosidad eso? Bueno, vamos a estudiarlo, ¿no? O el branding efectivo utilizado en redes sociales, que tiene que ver con las marcas, el estudio de las marcas, ¿no? El que le llame más la atención la parte de las marcas se puede ir por allí. O bueno, neurociencia también en las emociones del consumidor. Esa parte también está, está bien estudiada en la parte de psicología, pero poco estudiada en la parte de administrativa, ¿no? Como de marketing, de mercadeo. ¿Y qué impacto puede tener esta en la conducta, ¿no? Del comprador, por ejemplo? O estrategias de implementación de mercadotecnia a nivel mundial, si es que quiero hacer un estudio más global y quiero empezar a ver a nivel mundial cómo están utilizando eso, o comparar cómo se está haciendo en Bolivia con respecto a otros países. Un tema que también anoté yo fue herramientas de marketing para pymes. Ese tema a mí me gusta muchísimo en particular porque las pymes y pequeñas empresas, pequeñas, medianas empresas y también emprendedores, ¿ok? Quizás por tener o contar con menos recursos, también necesitan el empleo del marketing digital, pero puede que haya algunas herramientas mucho más accesibles para este tipo de empresas. ¿Okay? O también la relación que hay entre el marketing y la fidelización del cliente, cómo lograr hacer fiel al cliente a través de ese marketing digital, o la influencia de los influencers en el comportamiento de compra del consumidor final. También hay un tema, saben que un tema que está ahorita bastante de moda es el marketing verde. Quizás algunos de los que estén ahorita acá conectados le llame la atención esa parte, ¿no? Y hacer esa relación con lo que es el medio ambiente. Y por supuesto, uno de los temas que más han sido digitados en la web, en los buscadores web, en los últimos meses, tienen que ver con
el uso de la inteligencia artificial y también del metaverso, ¿ya? Entonces, sería bien interesante que alguno de ustedes se llamara la atención, pues trabajar el uso de la inteligencia artificial para mercadear o el marketing digital dentro del metaverso, ¿ok? Y o la parte psicológica, como les decía hace rato, la psicología del color en el marketing digital, eso tendrá que ver, ¿no? Vamos a demostrarlo, a ver si es verdad, es mentira o es simplemente un punto que se han inventado algunas personas, ¿ya? Entonces, bueno, es como un ejercicio que cada uno de ustedes puede hacer, de hacer un listadito de lo que más les llame la atención, pero luego tienen que decidirse por uno para que ya sepamos cuáles son las variables, ¿no? Esto que está aquí anotado no son en sí títulos, porque puede que haya errores en la redacción del título allí. Entonces quiero que quede claro que no son títulos, son temas de investigación o el planteamiento de algunas variables como para darles algunas ideas, ¿ok? Entonces ahorita yo les voy a dejar 5 minutitos para que cada uno en su cuaderno haga un pequeño listadito, no sé, unas 5 ideas, ¿ya? Y luego ya de aquí a mañana tienen que tener definida una de ellas, ¿ok? Entonces vamos a dejar estos 5 minutitos, 7:25, a las 7:30, otra vez empezamos a conversar, ¿ok? Se voy a dejar estos 5 minuticos para que hagan este pequeño ejercicio, hacer un listado de 5 temas que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les guste, que a ustedes les dé curiosidad o en lo cual quieran hacerse expertos, ¿ya? Y no necesariamente tienen que ser los que yo coloque allí, porque ustedes ya vieron una serie de materias y de las materias que vieron también puede que les haya llamado la atención algo, ¿ok? Entonces, 5 minutos tienen para hacer esa actividad.
Magister, buenas noches. Una consulta, por favor. Sí, buenas noches, a la orden. Pasa que quería saber si la investigación, la monografía que vamos a hacer, solo puede ser de una región. Pasa que en la tesis pasaba que teníamos que escoger algo cerca de la región en la que vivíamos. Entonces tengo esa Sí, duda, si puede ser algo global en sí, sí, porque pasa que resido en otro país y quisiera hacer una comparación de Bolivia y de donde resido, si sí, se está podría bien. hacer en todo caso. Sí se puede hacer comparaciones entre regiones. Lo importante es que lo dejemos claro en el marco contextual, o sea, en la delimitación. Cuando ya eso lo dejamos claro allí, no hay ningún problema. Sí lo podemos hacer a nivel de monografía, ¿ok? Claro, no va a ser un estudio, como decir, tan profundo como el que haríamos en una tesis, pero sí se puede hacer perfectamente. Perfecto, muchas gracias, Magister. A tu orden. Ok, chicos, espero ya hayan podido realizar el ejercicio. Quiero que, como ya para mañana ustedes tienen que tener claro el tema de estudio, su variable, entonces esta media hora vamos a dejarla para, para interactuar, ¿no? Ustedes conmigo y de una vez aclaramos las dudas para que ya ustedes empiecen ya este, con paso firme mañana. El día de mañana ya vamos a empezar a hablar de este tema que está acá, introducción de la monografía. O sea, ya mañana vamos a dar todos los temas, todos los aspectos relacionados con la introducción. Ya, claro, vamos a ir poquito a poco porque la introducción contiene bastantes elementos, ¿no? Ya esto va a ser para el día de mañana, no, perdón, para el día miércoles. Ya vamos a hablar de los días que nos vamos a ver. Pero vamos a dejar esta media hora estos 25 minutos aproximadamente que nos quedan para que interactuemos. Es bueno que ustedes me pregunten, vamos a trabajar levantando la mano y entonces podemos aclarar algunas dudas, porque ya el día de mañana tienen que tener claro con qué van a trabajar, ¿ok? Entonces espero que levanten la mano. Vamos a darle la palabra a Weimar Peralta, por favor. Soy licenciada, sí, mi nombre es Weimar Peralta, a pesar de que se escribe con esa W, sí se pronuncia con una V. Muchas gracias. Una consulta, estuve revisando nuestra plataforma y no encuentro el curso de esta materia en la misma. La consulta es si va a proporcionarnos este material que lo estamos viendo para poder dar más adelante. Y por supuesto que sí. Yo hoy mismo se lo envío a la coordinadora
de la materia y ella se los hace llegar, ¿sí? Gracias, Liz. A su orden, a su orden. Ok, otra persona que quiera intervenir sobre su tema, quedar como claro de las variables de estudio o estar seguro de que lo que van a investigar em, va pues con la temática de la línea de investigación del diplomado. Entonces, escuchemos a Katia Rivera y luego a José. Perdón, magíster, otra vez yo. Pasa que estuve viendo un título más o menos que se abarque más o menos en ese tema. Pasa que en Bolivia no hay mucha digitalización en cuestión de los negocios, en Ok, específico de empresas. No hay mucha digitalización o no ofrecen como tal ofertas en redes sociales o demás. ok, Entonces, ¿cómo podría implementar una idea que ya tengo aquí? Porque aquí ok, todo, donde yo vivo, es todo directamente por celulares y todo lo demás. ok. Entonces no sé cómo podría hacerlo, por favor. ¿Y cuál sería tu temática? Quisiera que las empresas o cómo podría implementar la mercadotecnia digital en Bolivia. La ¿Cómo implementación sí, Sí. Entonces, sabes que tú pudieras hacer un estudio documental, que claro, me estoy adelantando un poquito porque eso se los voy a explicar más adelante, pero tú pudieras hacer un estudio documental de cómo eso se está haciendo en otros países y luego al final, en ese capítulo 2 donde habla de la idea y propuesta del investigador, ya como que hacer una propuesta de cómo pudiera eso implementarse en Bolivia. Pero entonces tu estudio se basa en otros países que ya lo hayan implementado. Y tú lo puedes hacer perfectamente documental porque lo que vas a hacer es buscar documentos en la web que te muestre cómo se está haciendo, ¿ya? Y luego entonces tú hacer tu propuesta. Eso es lo que pudieras hacer. Y quiero que muchas ustedes gracias, también Magister. a tu orden. Ustedes pueden hacer estudios globales. O sea, el hecho de que sea una monografía no significa que no puedan hacer un estudio global, por supuesto que sí, pero recuerden que es una monografía, entonces nosotros lo que vamos a hacer es basarnos en esos documentos que ya existen, si es que quieren hacer algo comparativo, y con base en esos documentos que encontraron es que nosotros vamos a hacer nuestro análisis bien sea comparativo o no, ¿ok? Pero sí se puede hacer perfectamente. Vuelvo y repito, no con la misma profundidad de una tesis, pero sí lo podemos hacer, ¿ok? Vamos a escuchar ahora a José Guevara. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Magíster, mi consulta son dos. Bueno, yo utilizo la herramienta de Google. Me parece muy interesante sus herramientas para las empresas, para las pymes. Como puso, ¿no? Que herramientas para pymes me parece interesante. Y mi propuesta es, si es que podríamos poner como introducción al mundo digital a través de la herramienta o herramientas de Google para las Sí, pymes. por supuesto. Podría ser. Sí, buenísimo, Ahora, claro. otro enfoque, perdón, si debería ser directamente para pymes o para la empresa para la que trabajo, debería ser específico en esa parte. También pudiera ser, o sea, si ya tú trabajas en una empresa y tú quieres hacer el estudio de cómo ya ellos la utilizan, ya ellos las Lo utilizan, estamos utilizando ya o sea, es un sistema que lo estoy creando, de que como ok. Google nos da 15 gigas de espacio, nos da nuestro link de correo, entonces a través de ahí sí, ya lo estamos utilizando un poco. Si ya las están utilizando, sería bueno que lo hicieras en la empresa donde ya tú estás, porque eso te va a facilitar un poco más la recopilación de los datos cuando ya vayas más avanzado en la segunda etapa de la monografía. Te sugiero eso, que lo hagas en la empresa donde estás. Ok, perfecto, magistre, gracias. Ok, a tu orden. ¿Quién más quiere comentar algo sobre su tema? ¿Una duda? Magistre, pero hago una pregunta más Sí, respecto a si dígame. también
podría ser el análisis de el consumo de las redes sociales por parte de los jóvenes. Sí, también buenísimo ese tema. Si supiera que cuando estaba haciendo el listado, yo quería incluir algo de eso, de las estadísticas de los jóvenes, pero después la dejé a un lado. Dije, no, quizás no les interesa estudiar eso. Pero ya que lo estás mencionando, eso también sería un buen tema para esta área. Ya, porque conozco una herramienta en la cual nos puede decir cada cuánto tiempo se utiliza cada herramienta cada día y saber si los jóvenes utilizan más redes sociales, tal vez navegadores o páginas o aplicaciones en específico. Podría ser por ese lado la Sí, investigación, tal claro vez, que ¿verdad? sí. Claro que sí. De paso, de una vez aprovecho a decirte que tu estudio sería con un enfoque cuantitativo, para que lo anotes por ahí, no se nos olvide. Perfecto, magíster, gracias. A tu orden. Escuchemos ahora a René Rivera. Buenas noches, magíster. Bueno, más que todo una consulta, ¿no? Bueno, le comento que yo aquí trabajo recientemente ya como 2 meses en la ciudad de Santa Cruz, bien en el Chaco, y justamente es una empresa grande, pero no utiliza lo que es un marketing digital. Simplemente, bueno, la empresa en concreto se dedica a lo que es a la siembra y cosecha de sorgo y soya, o sea, gran escala de hectáreas de terreno y también lo que es la ganadería, pero no utiliza absolutamente nada que tiene que ver con redes sociales o sea, generar publicidad, pero tiene una magnitud de ganancia y ganan pues en dólares, ¿no? Porque tienen ya Sí, contactos bien hechos sí, con personas, ¿no? O sea, con personas o tal vez ya denominados socios pero sí, no tienen, o sea, no utilizan lo que es el marketing digital o hacer publicidad, a lo que yo supongo sí. que más o menos me entienden. Y eso más o menos, ¿qué idea se podría argumentar o no sé, o crear para que pueda Quizás, mejorar nuestra empresa donde trabajo? quizás tú pudieras estudiar específicamente una herramienta del marketing digital que tú creas la que para ellos pudiera ser la más apropiada. Tú que conoces más el movimiento de ellos, ¿no? Y tú la estudias, o sea, en tu investigación estudias sobre esa herramienta específica. Y luego al final tú lo que vas a hacer es proponerle a la empresa el uso de esa herramienta. Pero primero sería cuestión, antes de decidir qué herramienta, que dependiendo de las actividades que ellos realicen, tú primero analices un poquito cuál pudiera ser como que la herramienta más apropiada, la que ellos más necesitarían para darse a conocer, para quizás incrementar sus ventas, qué sé yo. Cuando ya la escojas, entonces tú estudias eso, esa herramienta, y ya al final es la propuesta, ¿ya? Porque ya sabemos que no la usan, ¿ya? Entonces tu planteamiento del problema va a ir más enfocado hacia eso, hacia que, bueno, a pesar de que tienen ganancias y están bien posicionadas en el mercado, de igual manera tienen la dificultad de que quizás no tienen el personal capacitado que maneje ese tipo de herramientas. O sea que el planteamiento lo vas a enfocar más hacia que no existe, nadie las maneja, no está quizás el personal capacitado para que lo haga, ¿ya? Ya, muchísimas gracias, magíster. A tu orden. Ahora escuchemos a Valentina. Magister, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Yo quería preguntarle si es que podría, bueno, tratar mi tema de una mejora en el marketing digital de un CrossFit. Sí, claro, por supuesto que puedes estudiar eso. Y en ese Solo caso que igual en me el tendría que... título, claro, esa es apenas la idea, pero en el título hay que evitar palabras así como mejora, ya. Esa palabrita se quita en el título, pero sí se dice después en los objetivos adentro lo que quieres lograr, ¿ya? Pero sí es bien, sí está bien la idea. Ah, ya, perfecto. ¿Y también me tendría que enfocar solo en una herramienta o podría enfocarme en varias? Puedes estudiar varias, siempre y cuando después lo digamos dentro, en los objetivos generales, no hay problema, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, Magister. A tu orden. Escuchemos ahora a Sandra Alicia. Listen, buenas noches. Una consulta. Sí, ¿Hasta diga. cuándo tiene para tener la idea? ¿Hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo las clases? Es que le escucho un poquito entrecortado, disculpe. Mi internet está un poco mal. Ah, ya, bueno, estas clases que vamos a tener de modo sincrónico, ¿verdad? Como la que estamos teniendo hoy, las vamos a tener los siguientes días para que anoten allí. Bueno, igual la coordinadora de seguro les va a informar, pero bueno, para que todos estén enterados desde hoy, la clase de hoy, lunes 6, ¿verdad? Que es más una parte introductoria a lo que es la metodología de investigación. Luego nos volvemos a ver el miércoles 8. Ya el miércoles 8 sí empezamos de lleno con la introducción y en la medida, por eso necesito que ya tengan un tema claro, porque la idea es que en la medida que vamos avanzando, ya ustedes vayan avanzando junto conmigo en la construcción, ¿no? de la monografía. Ahí está la clave para que puedan terminar a tiempo. Luego nos volvemos a ver el viernes 10. Ya el viernes 10 sí les hablo de puros aspectos metodológicos, ¿ok? Incluso cómo construir el instrumento, todo eso. Luego nos volvemos a ver el lunes 13. Ya en el lunes 13 sí hablamos del último punto, resultados, análisis, propuesta, todo eso. Y por último, nos veremos el miércoles 15. Ese miércoles 15 va a ser como una clase adicional para ustedes que yo les quiero dar, porque es más sobre tips de investigación, cómo investigar, dónde, qué buscadores utilizar, qué bases de datos, luego cómo usar algunos gestores bibliográficos para ahorrar trabajo, para que se les haga más fácil. Em, Les voy a hablar acerca de la herramienta Word, también cómo aprovecharla de una vez para hacer las referencias bibliográficas. Entonces ya ese va a ser como el cierre y algunos tips por ahí de redacción y todo eso, ¿ya? De cómo utilizar Wikipedia, todos esos detallitos ya se los voy a dar en la última clase, ya como para que se vayan con eso para aplicar el resto de la monografía. Entonces, esa hasta ahora es la planificación que tenemos, lunes 6, miércoles 8, viernes 10, lunes 13 y miércoles 15. ¿Ok? Esa es nuestra planificación. Después vamos a tener algunos como que clases asincrónicas donde, claro, nos tenemos que seguir comunicando a través de una plataforma y por ahí pues ya para revisión de algunas actividades y todo eso, ¿ya? Escuchemos ahora a Mercedes. Buenas noches, Magíster. Mi Buenas. consulta es si, porque yo estaba viendo para mi tema el mismo que dijo el compañero que habló primero, lo del marketing digital en torno a las pymes, pero de una Ok. forma global. No sé si hay algún problema en que los títulos, bueno, se parezcan o algo así, o tiene que ser algo diferente Se siempre. pueden parecer más que no sean igualitos, ¿no? Pero en la medida que vamos avanzando, porque en algún momento ya yo voy a tener todos los temas, yo les voy a ayudar también a organizar esos temas, a ver cómo va a quedar más o menos el título tentativo. Ahí entonces trataremos de buscar la manera de que esos títulos no sean iguales, ¿ya? Porque al fin y al cabo no van a estudiar lo mismo, lo van a estudiar en otro ámbito, pero sí es bueno que haya algo por ahí que marque la diferencia, ¿ok? Está bien, Lisa, muchas gracias. De nada. Escuchemos a Pablo. Magíster, Buenas noches. Magíster, yo también tenía una duda respecto a las ideas que tengo. Una de ellas es un negocio de muebles antiguos. Aquí en Bolivia, en la ciudad de Sucre, ya está bien posicionado, así ya tiene clientela, pero Ok. quiero a nivel Bolivia expandir ese negocio que tenga reconocimiento. Pues, ¿sería bueno para la monografía, licenciada? Sí, claro. Y hablas en Bolivia, o sea, así terminaría tu título, ¿ya? No es necesario que tú lo especifiques en una empresa específica, no, en Bolivia. ¿Mm? Muy bien, licenciada, muchas gracias. Ok, de nada. Escuchemos ahora a Carrion Cardona. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo quería consultarle que
Bueno, le comento, ¿no? Que yo trabajaba en una escuela de básquet, que obviamente tiene su nombre, que es Lagmar, y que justamente no tiene nada, nada de publicidad, nada de marketing, solo se basan en la anterior experiencia o de boca a boca, por decirlo así. ¿Cómo sería Sí, mi título? ¿Cómo sería una idea de un título? Sería implementar el marketing digital para la escuela de básquet sí. de... Le quitas la palabra implementar, solo marketing digital para la escuela, tal. Y dentro en los objetivos es donde vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero sí está Perfecto. bien, está bien. Ujú. Y la problemática es esa, o sea, ya la tienes. La problemática es, bueno, como dices tú, el dar a conocer boca a boca, el que no hay algo así formal donde tú puedas dar a conocer el negocio, el producto, o qué sé yo, el servicio. Ya, entonces ya en función a eso va enfocada tu problemática. Ah, ya, perfecto. Entonces, pero el tema está bien, o sea, es un tema válido. Sí, sí, claro, está bien. Perfecto. Gracias. De nada. Ok, escuchemos ahora a Gustavo Cruz. Buenas noches, Magíster. Yo tenía Buenas sobre noches. todo las ideas que, a ver, podrían ser más direccionadas en un estudio de Boyer Person, la primera. La Ok, segunda podría ser otro de un estudio sobre las IAs para hacer, o bueno, más va guiada para una comparativa de las inteligencias artificiales que nos facilitan en marketing digital. O la ese está tercera, que también es una agencia. ¿Perdón? Ese está muy bueno, el de Ah, la sí, inteligencia artificial. y la tercera, que podría ser tal vez una agencia de digitalización de empresas, que muchas se están También. quedando atrás y es una problemática ahorita. Ujú. Entonces, una agencia de digitalización podría ser más para qué tipo de enfoque, esa era mi duda. Y esa tercera me gusta bastante porque yo no creo que el resto de los que estén aquí lo vayan a estudiar. En cambio, inteligencia artificial seguro muchos se van a ir por esa rama. La tercera me gustó Entonces, bastante. Ujú. allá, perfecto. Entonces, por esa más me estaría orientando, porque también es la que más me Sí, gusta, de hecho, pero su claro, enfoque bueno, es el que estamos, me está costando ahorita direccionar. sí, pero está bien ese lo puede trabajar. Ujú. Está bien, Y es muchas del área. gracias. De Con esa nada. me quedo entonces. Sí, sí, está bien esa. Ok, vamos a ver quién más levantó por allá. Andrés, Magíster, buenas noches. y buenas noches. Mm, Estoy interesado en abarcar un tema que va muy ligado a los artistas musicales. Entonces, me gustaría hacer una especie de guía o procedimiento. No sé si el título tendría que empezar como que herramientas de marketing para artistas o introducción al marketing digital para artistas musicales en Sucre. No, herramientas, el de herramientas está mejor. Ajá. Ya, perfecto. Muchas Y gracias. luego después en los objetivos sí aclaramos lo que vamos a hacer, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Muy Sí, amable. Gracias. ok, a su orden. No sé si ya todos comentaron o volvió a levantar la mano Mercedes, no sé si estoy confundida o ya les di la palabra a todos los que levantaron. Creo que sí, ¿verdad? ¿Alguien más? Pablo también la tiene levantada, pero creo que Pablo ya participó, ¿verdad? Sí, Magíster, ya la bajo. Ya, ok, está bien. ¿Alguien más ya antes de que cerremos? Entonces, bueno, chicos, para mañana, sí, alguien más, Catherine. Le quería consultar si estaría bien un título de cómo infectar. Puse el título de que el impacto del marketing digital en el consumo de hoja de coca machucada en Sucre. O sea, Sí, cómo ha afectado eso para el consumo. sí, está bien eso. Ajá. Incluso lo puedes comenzar así con el impacto, ahí sí puedes colocar esa palabra, ¿ya? Ya, gracias, Alonso. Y ahí vas a trabajar dos variables porque vas a medir el impacto que causa una cosa sobre la otra. Sí, le dicen eso mismo, por eso le consultaba. Sí, está bien. A ver, también levantó la mano
Rolando, creo que dice Vargas. Buenas noches, licenciada. Quería preguntarle, bueno, sobre el título, si sería mejor ponerle, bueno, herramientas para la implementación en redes sociales de empresas nuevas o quizás sería implementación de Implementación, herramientas digitales uso para, de redes sociales, más bien. ya, la primera entonces, Lice. Ah, ya, Ajá, perfecto, Lice. así sí, ajá, uso de redes sociales, porque más que implementar es el uso, ¿ya? Y ya, uso de herramientas entonces sería para el Ajá, título, ¿no? Ah, sí, ya, Lice. exacto, sí, Listo, Lice, muchas gracias. a su orden. ¿Alguien más? Bueno, me avisan cualquier cosa. Entonces, mire, para mañana todos ya van a tener anotadito allí su título. Claro, obviamente no vamos a escuchar a los 130 participantes mencionar su título tentativo, vamos a llamarlo así, título tentativo, pero ya es bueno que lo tengan ahí anotadito, porque en la medida que ya yo les vaya explicando el día miércoles, que ya les vaya explicando lo de la introducción, ya ustedes tengan la idea, porque yo les voy a empezar a hablar de cómo van a redactar, por ejemplo, el planteamiento del problema. Y si ustedes no tienen ya claro al menos un tema por ahí, más o menos, que quieran estudiar, que después lo vamos a perfeccionar, pero deben de tener ya al menos el tema claro en su mente para que cuando ya yo les esté explicando, ya ustedes, bueno, estén tomando sus notas, ya lo coloquen con ejemplos y todo de cómo es que lo van a redactar. Entonces es fundamental eso, ¿ok? Que ya tengan claro el tema con el que van a trabajar. Como ya les indiqué, no es que tienen que tener ya perfecto su título, porque eso se va mejorando poquito a poco. Además, me imagino que eso pasará por aprobación después que lo revisemos, no sé, un grupo de profesores. Ya así quedarían los títulos definitivos. Pero una cosa es el título y otra cosa es las variables que ustedes quieran estudiar. Por los momentos, yo nada más quiero que ustedes tengan claro su variable. O sea, por ejemplo, redes sociales, marketing digital, no sé, en la parte neurociencia en el marketing digital, aspecto emocional del uso del marketing digital, o sea, las variables, no importa que el título todavía no lo tenga perfectamente estructurado, pero sí saber o conocer el tema, la temática, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, fue un placer haber trabajado con ustedes. Vamos a continuar con esta misma dinámica el día miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche, nos estaremos conectando a través de este mismo link, ¿ok? Y el procedimiento va a ser el mismo, vamos a dictar toda la clase y ya siempre al final yo dejo unos 20 minutos. Hoy dejamos un poquito más porque, bueno, íbamos a interactuar sobre los títulos, pero unos de 20 a 15 minutos al final de la clase, siempre para que interactuemos, sobre todo preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, bueno, fue un placer y espero tengan una buena noche, que descansen. Gracias, Magister. Hasta luego. Muy buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches, Maggie.